Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, bienvenido. Espero que te guste lo que ves y te animes a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, las series turcas. Y no cualquier serie turca, vamos a hablar de una que marcó a toda una generación y que catapultó a sus protagonistas al estrellato, Medcezir. Pero más allá de la serie, vamos a explorar el romance que floreció en la pantalla entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, y por qué sigue siendo un tema de conversación incluso años después. Prepárense para un viaje lleno de drama, romance y un análisis profundo de esta pareja icónica. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y vamos a comenzar. Medcezir, para aquellos que no la conocen, es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman Koper, un chico de clase baja con un pasado complicado, interpretado magistralmente por Atay Ulusoy. Su vida da un giro inesperado cuando es acogido por un abogado adinerado, Selim Serez, quien ve en él un potencial que el propio Yaman no creía tener. Yaman se muda a Alnkoy, un barrio exclusivo lleno de lujos y privilegios, donde conoce a Mira Beylice, interpretada por la deslumbrante Serine Sarıkaya. Mira es la chica popular, la reina del baile, la que aparentemente lo tiene todo, pero por dentro esconde inseguridades y una fragilidad que Yaman logra ver. Desde el primer momento, la química entre Atay y Serine es innegable. Sus miradas, sus interacciones, todo transmite una intensidad que traspasa la pantalla. La relación entre Yaman y Mira no es un camino de rosas, obviamente. Tienen que superar obstáculos de clase social, exnovios celosos, dramas familiares y sus propios demonios internos. Pero a pesar de todo, su amor se fortalece con cada episodio. Lo que hizo que este romance fuera tan cautivador no fue solo la historia en sí, sino la forma en que Atay y Serine interpretaron a sus personajes. Lograron transmitir la vulnerabilidad de Mira, su deseo de ser amada por quien realmente es, más allá de las apariencias. Y a Atay le dio a Yaman una profundidad increíble, mostrando su lucha interna, su lealtad y su inmenso corazón. Fuera de la pantalla, los rumores sobre un posible romance entre los actores comenzaron a surgir casi de inmediato. La prensa turca estaba obsesionada con la idea de que Yaman y Mira llevaran su amor de la ficción a la realidad. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, las fotos y los vídeos que circulaban en ese momento alimentaron aún más las especulaciones. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo risas y miradas cómplices. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y los compromisos profesionales pudieron haber afectado su relación. Finalmente, los rumores de una ruptura comenzaron a circular, y aunque nunca se confirmó nada oficialmente, la intensidad de su conexión fuera de la pantalla pareció disminuir con el tiempo. A pesar de que su romance, real o ficticio, llegó a su fin, el impacto que tuvieron como pareja en Medcezir sigue siendo innegable. Su química era tan palpable que contribuyó enormemente al éxito de la serie, convirtiéndola en un fenómeno no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo. Pero, ¿qué hace que esta pareja sea tan especial? ¿Por qué seguimos hablando de ellos tantos años después? Creo que hay varios factores clave. En primer lugar, la historia de Yaman y Mira es un cuento de hadas moderno. Es la historia del chico humilde que conquista a la chica popular, la historia de un amor que supera las barreras sociales. Y aunque sabemos que en la vida real las cosas no siempre son tan fáciles, es un ideal romántico que nos gusta creer. Este arquetipo presente en la literatura y el cine desde hace siglos, resuena profundamente con la audiencia, que encuentra en él una esperanza y una validación de sus propios sueños románticos. La idea de que el amor puede superar cualquier obstáculo sin importar cuán grande sea, es un mensaje poderoso y atractivo. En segundo lugar, Atay y Serine son actores increíblemente talentosos. Lograron dar vida a sus personajes de una manera tan auténtica que nos hicieron creer en su amor, en su dolor y en su alegría. Su interpretación fue tan convincente que era difícil separar a los actores de los personajes. La capacidad de un actor para sumergirse completamente en un papel y transmitir emociones genuinas es crucial para el éxito de cualquier serie o película. Atay y Serine demostraron una maestría excepcional en este aspecto, lo que les permitió conectar con la audiencia a un nivel emocional profundo. Su actuación no solo era técnica, sino que también estaba impregnada de pasión y sinceridad.
En tercer lugar, la serie en sí abordó temas relevantes para la juventud. Medcezir no solo era una historia de amor, sino que también exploraba temas como la desigualdad social, la presión familiar, la búsqueda de la identidad y la importancia de la amistad. Esto hizo que la serie fuera mucho más que un simple drama romántico, conectando con una audiencia más amplia. La serie se atrevió a abordar problemas reales que enfrentan los jóvenes en la sociedad actual, como la lucha por encajar, la presión de cumplir con las expectativas de los padres y la búsqueda de un lugar en el mundo. Al hacerlo, Medcezir se convirtió en un espejo de la realidad para muchos espectadores, que se identificaron con los personajes y sus dilemas. Además, la banda sonora de Medcezir fue otro factor importante en su éxito. Las canciones que acompañaban las escenas de Yaman y Mira eran perfectas, intensificando las emociones y creando momentos inolvidables. La música se convirtió en una parte integral de la experiencia Medcezir. La elección de las canciones no fue al azar, sino que se realizó cuidadosamente para complementar las escenas y transmitir las emociones de los personajes. La música se convirtió en un lenguaje universal que resonó con la audiencia y contribuyó a crear una atmósfera mágica y romántica. Y no podemos olvidar el estilo de la serie. La moda que lucían Aatai y Serini marcó tendencia entre los jóvenes. La ropa, los peinados, el maquillaje, todo era aspiracional y reflejaba el estilo de vida glamuroso de Alcoy. Medcezir no solo era una serie sobre amor y drama, sino también sobre moda y estilo. Los looks de los personajes se convirtieron en una fuente de inspiración para muchos jóvenes, que imitaban su forma de vestir y peinarse. La serie contribuyó a definir las tendencias de la moda de la época y se convirtió en un referente para la juventud. En resumen, el romance entre Aatai Ulusoy y Serini y Sarkaya en Medcezir fue una combinación perfecta de una buena historia, actuaciones estelares, química innegable y una producción impecable. Fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras y que sigue siendo recordado con cariño por muchos fans alrededor del mundo. La serie logró capturar la atención de la audiencia gracias a su historia cautivadora, sus personajes entrañables y su producción de alta calidad. Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural que marcó una época y que sigue siendo recordado con cariño por muchos fans. Y aunque su relación fuera de la pantalla pueda haber sido efímera, el legado que dejaron como Yaman y Mira perdura en el tiempo. Son una pareja icónica de la televisión turca, un símbolo de un amor apasionado y un recordatorio de que a veces, la magia de la ficción puede ser tan real como la vida misma. La química entre Aatai y Serini era tan palpable que era difícil separar a los actores de los personajes. Su amor en la pantalla se sentía real y auténtico, lo que contribuyó a que la audiencia se conectara con ellos a un nivel emocional profundo. Yaman y Mira se convirtieron en una pareja icónica de la televisión turca, un símbolo de un amor apasionado y un recordatorio de que a veces, la magia de la ficción puede ser tan real como la vida misma. Y hablando de sus carreras después de Medcezir, ambos han seguido cosechando éxitos. Aatai ha protagonizado series de gran éxito como Yerde y Hakan, Muaf para Netflix, demostrando su versatilidad como actor. Serini también ha continuado su carrera con proyectos interesantes, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Tras el éxito de Medcezir, Aatai y Serini se han consolidado como dos de los actores más importantes de Turquía. Aatai ha demostrado su versatilidad como actor al protagonizar series de diferentes géneros, como el drama, la acción y la fantasía. Serini también ha continuado su carrera con proyectos interesantes, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Es interesante observar cómo han evolucionado sus carreras por separado y cómo han logrado reinventarse después de haber sido tan identificados con sus personajes en Medcezir. Demuestra su talento y su capacidad para asumir nuevos retos. La capacidad de un actor para reinventarse y asumir nuevos retos es crucial para su éxito a largo plazo. Aatai y Serini han demostrado una gran capacidad para evolucionar y adaptarse a diferentes papeles, lo que les ha permitido mantenerse relevantes en la industria del entretenimiento. En definitiva, la historia de Aatai Ulusoy y Serini y Sarkaya es un ejemplo de cómo un romance en la pantalla puede trascender la ficción y convertirse en un fenómeno cultural. Su química, su talento y el éxito de Medcezir los catapultaron al estrellato y los convirtieron en una pareja inolvidable para muchos fans. La historia de Aatai Ulusoy y Serini y Sarkaya es un ejemplo de cómo un romance en la pantalla puede trascender la ficción y convertirse en un fenómeno cultural. Su química, su talento y el éxito de Medcezir
los catapultaron al estrellato y los convirtieron en una pareja inolvidable para muchos fans. Su historia es un testimonio del poder del amor y la magia de la ficción. ¿Y tú, qué piensas de esta pareja? ¿Te gustó su romance en Medcezir? ¿Crees que hubo algo más entre ellos fuera de la pantalla? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría saber tu opinión. Quiero saber qué te pareció su química en la pantalla, si crees que su amor fue real o solo una ilusión, y si crees que su historia seguirá siendo recordada en el futuro. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado el romance entre Átay Ulusoy y Serine Isarcaya en Medcezir, analizando los factores que hicieron de esta pareja algo tan especial y el impacto que tuvieron en la cultura popular. Hemos hablado de su química en la pantalla, de su talento como actores, del éxito de la serie y del legado que dejaron como Yaman y Mira. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que hayas disfrutado de este viaje al mundo de Medcezir. Gracias por acompañarme hoy. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Si te gustó este vídeo, dale un like y compártelo con tus amigos que también son fans de las series turcas. Tu apoyo es muy importante para mí y me anima a seguir creando contenido para ti. Y no olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Átay y Serine, Medcezir, y todo lo que hemos hablado hoy. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Quiero saber qué te pareció este vídeo, si te gustaría que hiciera más vídeos sobre series turcas, y si tienes alguna sugerencia o comentario que quieras compartir conmigo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!